Ahora, hermanos, vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, y vamos a leer el capítulo número 3 y los versículos del 3 al 15. Primera de Reyes 3, versículos 3 al 15. La palabra de Dios dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia. En que le diste hijo, se sentaste en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿Por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aunque también te he dado las cosas que no pedisteis, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y se ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete para todos sus siervos. Amén. Es momento, hermanos, que abramos nuestros corazones y demos tiempo a nuestro pastor que trae el mensaje de esta mañana. Muy estimados hermanos, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Continuamos, ¿verdad?, con la exposición de la palabra del Señor, con este tema, ¿verdad?, general titulado La sabiduría sí que conviene. Y lo he tomado, hermanos, a la luz de la Escritura, este pensamiento general, en base a la consideración que la sabiduría es clave para todo en la vida. Cuán importante es adquirirla, hallarla, y vivir en ella, ¿verdad? Y el día de hoy es abordar la sabiduría como clave del renombre. La sabiduría clave del renombre. Muchos decimos, ¿verdad? Y hemos escuchado esta frase: cría fama y acuéstate a dormir. Lo importante es de qué manera la gente nos va a conocer, cómo hemos de pasar a la historia, cómo nos van a identificar, ¿verdad? Y hoy es aludir a la persona de Salomón, al cual se le consideró el hombre, el sabio de sabios. Y sabemos, ¿verdad?, que este relato, lo sabemos en base al relato del primer libro de Reyes, capítulo número 3, expresamente del verso número 3 al verso número 15. Vamos a orar. Te rogamos, Señor, tu bendición y tu dirección. Eres tú el que diste entendimiento y sabiduría a Salomón. Y sabemos, Señor, que dirigir tu palabra a la vida de tu pueblo también requiere de ese entendimiento y de esa sabiduría que solo puede provenir de ti, Señor. Dirige mente y corazón, abre nuestro entendimiento y permítanos recibir
tu instrucción. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos entonces, hermanos, a tomar como consideración, ¿verdad?, que aquí encontramos una frase por demás interesante. Hay una, en el capítulo 3, verso 5, se le aparece el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. No sé, ¿qué hubiésemos pedido nosotros? Pero es interesante, ¿verdad?, el antecedente, el entendimiento que tiene ya Salomón a este tiempo, pues no pasa por alto la bondad, la grandeza y la majestad de Dios en su vida, ¿sí? Él aludió a que recuerda a su padre, que fue un padre con un corazón recto para con Dios, y Dios le bendijo grandemente. Y en base a esto, pues, Salomón tiene un precedente en cuanto al arte de gobernar en quien fue su padre. Es un precedente muy amplio, muy recto. Y ahora él, ¿verdad?, se presenta delante del Señor, y su petición central fue esta en el verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Podemos considerar de entrada, ¿verdad?, que la clave del renombre sabemos que es la sabiduría. Pero antes de tener renombre tenemos que tener carácter. Tenemos que entablar una relación correcta para con Dios. No es simplemente tener una posición, sino saber desempeñar esa posición. Dar un enfoque y dar dirección. Sabemos que dentro de las vivencias en ámbitos de poder, es verdad, muchas veces se ha afirmado que el poder corrompe, el poder pierde, el poder cambia. Y muchos, es verdad, estando en una posición de poder, tienden a hacer lo que no eran. En ese sentido, ¿verdad?, alguien dice como que sí, le hizo daño el poder, lo cambió, lo transformó, lo desenfocó. Y considero que a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, Salomón ha procurado, ¿verdad?, vivir igual con un corazón íntegro, recto, y quiere dar lo mejor de sí, pero sabe que es insuficiente. Se necesita ser complementado, necesita ser respaldado por el poder de Dios. Y aquí podemos encontrar, ¿verdad?, que sí, la sabiduría que él adquiere por beneficio del Señor, él le dio carácter, y le dio carácter de un siervo de Dios. De antemano, cuando él ora, aunque era el rey, el texto dice en el capítulo número 9, que él oró como un siervo. Da pues a tu siervo. Y aquí vemos el corazón humilde de esta persona. Bien, ante su petición, ¿verdad?, da pues a tu siervo corazón entendido. Hay algunos elementos que él va a decir por qué solicita, ¿verdad?, un corazón entendido. El verso 7 y 8 expresa: Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y sabemos bien quién fue David. Y ahora seguir el legado de David, para él era un estándar muy alto, ¿sí? Él está en lugar de David. Y estar en lugar de David en esa posición de poder, siendo rey ya, ¿verdad?, lo lleva a ver sus limitaciones, su inexperiencia. La expresión es: y yo soy joven. Es lo primero que dice. Y sabemos que la juventud muchas veces se ha catalogado, etiquetado en tres sentidos, ¿verdad? Como inexperta, inmadura y a veces irresponsable. Son etiquetas sociales que se han colocado, pero muchas veces corresponden mucho a la realidad, cuando el joven no se deja llevar de consejo, no busca el entendimiento, no busca adquirir sabiduría sobre todas las cosas. Ahora, soy joven, y la realidad él expresa: no sé cómo entrar ni salir.
Eso es en cuanto a su persona. Pero en cuanto al trabajo que habrá de realizar, dice el verso 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. No solo se trata de su persona, también se trata del pueblo de Dios a quien Él va a gobernar, al quien va a dirigir, a quien va a presidir en el nombre del Señor. Así que una de las cosas que va a hacer Salomón, ¿verdad?, antes de alcanzar renombre, que será consecuencia de lo que pida, ¿verdad?, es que él humilla su ser delante de Dios. Busca al Señor. Este acto de buscar el rostro de Dios es una evidencia de la primacía que Dios tenía en la vida de Salomón. De antemano el verso 3 dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos, en los estatutos de su padre David. En ese sentido, amó a Jehová. Sus peticiones, ¿verdad?, están basadas o tienen como antecedente que Salomón Dios tenía primacía en su vida. Antes que él sabía darle el primer lugar a Dios. Y como supo darle el primer lugar a Dios, también dice, supo dar prioridad a lo que fue la adoración. Después que él recibe una respuesta muy buena de parte de Dios para su petición, él va y adora al Señor. De antemano, cuando está en Gabaón, indica que él estaba adorando el nombre del Señor. Bien que la Escritura diría posteriormente en labios del Señor Jesucristo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Sí? Así que no solo Salomón tenía un precedente en la persona de David, un ejemplo, un legado, el cual, ¿verdad?, él tenía que asumir con responsabilidad, pero lo tenía que hacer también con sabiduría. Pero también tenía en primacía la persona de Dios. Y también va a evidenciar que tenía prioridades bien establecidas. ¿Sí? Tenía prioridades bien establecidas. Y hay una nota que encontré y dice lo siguiente: debido que hay cosas que a la larga no perduran ni satisfacen, es necesario desear algo más duradero. Y aquí es una vida con los valores correctos. Una vida con los valores correctos. Cuando él se presenta a orar, entonces, teniendo, ¿verdad?, el legado de David, teniendo en primacía la persona de Dios y teniendo prioridades bien establecidas, podemos considerar en este caso la oración de este varón de Dios, que esta oración fue realizada sin fines egoístas, cosa que el Señor es la perspectiva de Dios en su palabra. Verso 11, porque has demandado esto. ¿Qué había solicitado? Bueno, un corazón entendido para juzgar a su pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. El Señor va a decir, ¿verdad?, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Es decir, cuando se presenta delante de Dios, no se presenta sin fines egoístas. Pues la petición la verdad que es muy halagadora y a la vez podía perturbar y hacer que el egoísmo, la ambición, la avaricia pudiera dominar el corazón de Salomón. Mas el Señor dice, no demandaste esto, lo que cualquier otro rey hubiese podido pedir. Mas él inicia dándole el reconocimiento siempre a Dios. Lo segundo que este relato nos va a mostrar, ¿verdad?, que cuando Salomón se presenta delante de Dios, no solo lo hace sin fines egoístas, sino lo hace, su petición lo hace en base al carácter de Dios. Él reconocía mayormente
que el supremo gobernante de la historia humana era Dios y que Él simplemente estaría realizando una tarea importante en la historia del pueblo de Dios. Sí. Él simplemente era un siervo de Dios quien lo había colocado. El verso número 7 da ese reconocimiento, da ese tributo, pues así lo dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. ¿Sí? Reconoce que lo que él ha recibido, ya de antemano lo ha recibido de la mano de Dios. Y conoce el carácter de Dios, puesto que lo va a describir así en el verso 6. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucedió este día. Él sabía que esto era parte de todo el programa del plan redentor, de ese supremo gobernante que seguía y dirigía la vida de la humanidad, y mayormente la historia de un pueblo. Y bueno, de antemano podemos saber, ¿verdad?, que Salomón también se reconoce como un siervo de Dios. Es decir, cuando se presenta y su petición que hace delante de Dios es una petición que hace que es originada de un corazón humilde. Al grado que dice, reitera: ahora pues, has puesto a mí tu siervo. Y el 9 verso 10, da pues a tu siervo. Y de antemano en el verso 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, vino a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Su corazón estaba contento y agradecido por la dádiva que Dios había derramado sobre él. Lo que Dios da en la vida de este personaje, ¿verdad?, trasciende la historia, trasciende las expectativas que él mismo tenía para con el Señor. Bien lo diría el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que Dios nos da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el libro de Efesios 3:20. Ahora, la sabiduría que obtiene Salomón, ¿verdad?, es probada de los versos número 16 al verso número 28, de donde sale, ¿verdad?, una decisión salomónica. Hasta el día de hoy así se conoce, una decisión salomónica, muy acertada, muy pertinente, muy propia, cuando delibera, ¿verdad?, quién era la madre de aquel niño, a quien él dijo: pártanlo en dos. Esto, ¿verdad?, hizo de manifiesto verdaderamente quién era la madre de aquel niño. Y de aquí surge una nota que en verdad Salomón había recibido lo que de Dios había demandado. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Había sabiduría de Dios para juzgar. En verdad, la oración de Salomón fue una oración aceptada por Dios. El verso 10 dice: agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Y qué es lo que el Señor le concedió? Verso 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantarán otros como tú. Y ese corazón sabio y entendido que el Señor le concedió, como lo podemos leer, ¿verdad?, le dio renombre, le hizo famoso, popular, conocido, más allá de las fronteras de Israel. Las expresiones dice:
Te he dado corazón entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Además de esto, dice la Escritura, le dio más allá de lo que él pidió. La sabiduría entonces que le es otorgada en este caso a Salomón es la sabiduría que consiste en la capacidad de juzgar, en el arte de gobernar, pero también incluía dotes literarios. Y más que conocimientos teóricos, ¿verdad? Era sabiduría práctica. Sabiduría práctica. Todo esto conllevó entonces a que él alcanzara un renombre. Es el capítulo número 4, verso 29 al 34, donde se nos sintetiza esta realidad. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Compuso 3,000 proverbios y cantares fueron 5,000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Había llegado la fama de sabiduría. Como bien sabemos, ¿verdad?, cuán importante es tomar en cuenta a los que nos precedieron. Importa mucho la importancia que le dio el ejemplo que siguió Salomón de David, su padre. Muchos pensadores han dicho la importancia, ¿verdad?, de que si queremos ir más allá de los que nos han precedido, no busquemos competir, desacreditarlos. Algunos dicen que miremos sobre sus hombros, ¿sí?, que nos demos cuenta a través de sus trabajos, sus escritos, y que nos impulsemos a la luz del ejemplo de ellos. Tengamos en cuenta la primacía que tenemos que dar antes que nada a Dios. Él debe de estar siempre en primer lugar. Y en base a las prioridades, tenemos que tener prioridades bien establecidas. Tenemos que desear algo más allá de lo temporal. Tenemos que pensar algo que no se desgaste con el tiempo, porque hay cosas que a la larga no perduran ni satisfacen. Así que tenemos que optar por algo, por lo duradero, llevar una vida con los valores correctos. Ciertamente, ¿verdad?, no solo el Señor le dio un corazón sabio y entendido. Dice el capítulo 3, verso 13, aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y aquí podemos poner de manifiesto, ¿verdad?, que lo que Salomón recibe como fue la sabiduría, la sabiduría está comprendida entre lo que podemos llamar dádivas divinas, bendiciones espirituales. Dentro de las dádivas divinas estaba la sabiduría y contempló la riqueza, la gloria y una larga vida, que no son otra cosa que muestras del favor de Dios. Estas bendiciones espirituales las recibe y las empleó en la obra de Dios, porque Él lo hizo, ¿verdad?, una por sus limitaciones. Como persona tenemos que aprender a reconocer, ¿verdad?, que somos seres que necesitamos. Y como somos seres que necesitamos por nuestras limitaciones, también tenemos que reconocer que somos seres que necesitamos pedir auxilio de los demás. Así que en la persona de Salomón se hizo manifiesto lo que necesitaba, pero también lo que pidió. Y lo importante es que lo que necesitó y lo que pidió, y tenía como trasfondo, ¿verdad?, sus prioridades bien establecidas y su reconocimiento de que Dios es el dador de toda dádiva y todo don perfecto. Como diría la Escritura,
en el Nuevo Testamento, específicamente en Santiago 1:17. Por lo que este personaje, ¿verdad?, alcanza renombre, y en base a esa relación que guardó con Dios, en relación pero no solo en la relación, sino en el sentido, ¿verdad?, de la alianza. Una alianza había de por medio, ¿sí? Él era parte de un propósito más allá personal, era parte de un propósito divino. Recordemos que su mismo Padre, en el Salmo 138:8 dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito más allá de nuestros propósitos que pudiéramos tener de manera personal. Ahora, esto implicaba que él se tenía que guardar dentro de esta alianza. Salomón era hijo de David, y de David se saldría toda una descendencia de donde vendría al paso de los años el Salvador del mundo, el Mesías, Jesús el Cristo. Ahora, había algo de por medio, ¿verdad? En el caso de Salomón, tenía que mantenerse fiel al pacto de Dios para con sus siervos. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Yo alargaré tus días. Así que él adquiere en esa relación para con el Señor, en esa fe que puso en las promesas del Señor y en esa integridad de corazón que modeló su padre, esto le insta, ¿verdad?, a buscar ser, en el caso de él, de corazón sabio y tener un corazón entendido, que supiera ejercer con propiedad, con rectitud, con responsabilidad la encomienda de ser rey sobre el pueblo de Israel. Por lo que la oración de Salomón no solo fue aceptada, sino por parte de Dios, también, como señala, ¿verdad?, fue una oración que él supo también corresponder. Esto le dio carácter a este personaje, puesto, ¿verdad?, que la fama de su sabiduría trascendió fronteras. Encontré una nota anexa, ¿verdad?, que se señala en cuanto al carácter de este siervo de Dios llamado Salomón. Porque así, además de ser rey, se considera un siervo del Señor. Aludiéndose que él logró dominio sobre sí, logró dominio sobre las posesiones materiales y logró dominio sobre la fama. Hoy día se nos insta a cada uno de nosotros a ser cautelosos y cuidadosos. Y le llama en cuanto a las finanzas, en cuanto a que tiene que ver con la fortuna, en cuanto a la fama y en cuanto a vivir una vida íntegra, moralmente sana y sabia. La fama de Salomón ha trascendido y para cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos queda de manifiesto que cuán importante es que sepamos depender de Dios, sepamos recibir de Dios, sepamos vivir en una relación íntima, continua y constante para con el Señor. 3 cosas que hemos de resaltar, ¿verdad? La sabiduría recibida de Dios y dada por Dios a Salomón, ¿verdad? Tuvo como precedente que Dios tenía un pacto, cumplía con su pacto, con su palabra dada a David, ¿sí? El pacto davídico. Salomón recibía las bendiciones de Dios, no tanto por lo que era, sino porque la palabra de Dios es fiel. Probablemente nosotros no alcancemos lo que Salomón hizo, ¿verdad? Pero lo que sí debemos tener en mente es que vivimos en una comunión íntima con Dios y ese es el medio por el cual recibimos bendición. Debemos dar siempre la prioridad a Dios y a su obra, como Salomón lo hizo, ¿verdad? Démosle la honra y la alabanza al Señor. Y sepamos reconocer y agradecer las dádivas divinas, que incluyen sabiduría, riquezas, gloria y larga vida, que no son otras cosas que muestras del favor de Dios. Esas bendiciones espirituales son para que sepamos también servirle dentro de su obra. Ahora, la trascendencia de este acto, ¿verdad?,
es que hay algunas alusiones a Salomón expresamente en el Nuevo Testamento, pero la trascendencia que debemos de tener, ¿verdad? Que ciertamente Salomón fue hijo de David. Pero Salomón no logró cumplir todas las expectativas con todo lo que Dios había establecido para con él. El único que sí pudo cumplir con todas las expectativas y que hoy, ¿verdad?, se nos insta a poner los ojos en él, es en Jesús. No tanto anhelar ser un Salomón, sino seguir a Jesús. Mateo 1:1 se nos dice que el caso de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Y en ese hijo de David era el cumplimiento de la promesa davídica, que de sus lomos saldría el que habría de regir a Israel. De él vendría el que habría de salvar a su pueblo de sus pecados. Y ciertamente en Jesús está la sabiduría y todo cuanto pudiéramos desear. 1 Corintios 1, versos 30 y 31 lo especifica. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor, porque en Él está todo lo que el hombre pudiera desear, en la persona de Jesús. Bien que lo dijo el libro con antelación, ¿verdad?, en el libro de Jeremías 9, verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Es una persona sabia? ¿Desea una persona sabia? Bueno, estos parámetros bíblicos nos llevan hacia allá. Finalmente, la sabiduría que pudiéramos desear la hallamos en la persona de Cristo Jesús. Y para entablar una relación correcta para con Dios, sabemos que el único camino que lleva al Padre es Jesús. Dios siga dirigiendo nuestras mentes y nuestros corazones siempre hacia Él. Y lo que pudiéramos desear, sépalo bien, Dios nos los ha provisto en la persona de Jesucristo. Más que sabiduría, justificación y redención. Acudamos siempre al Señor Jesucristo y démosle alabanza y la gloria, porque gracias a Él venimos a salvación y tenemos esperanza de vida eterna. Amén.